140.000 trabajadores y 2.000 médicos lucharon durante 5 años para conquistar esta tierra hostil y acabar el ferrocarril Qinghai-Tíbet, la línea férrea más elevada y extrema del mundo. Estación del oeste de Pekín, la más grande de Asia y una de las más concurridas. Por ella pasan cada día 400.000 pasajeros. Entre la multitud de hoy encontramos al ingeniero finés Pasi Lautala. Ha venido para ver con sus propios ojos cómo se construyó uno de los ferrocarriles más extraordinarios del planeta, la línea de Lhasa en el Tíbet. Va tan alto y durante tanta distancia sobre terrenos tan hostiles que dudo que se haya construido nunca nada parecido en el mundo de la ingeniería. No se trata de un viaje ordinario en tren. El expreso de Lhasa es una maravilla de miles de millones de dólares, construido especialmente para perdurar en altitudes mayores que la de los Alpes suizos y a temperaturas gélidas. Para Pasi, obsesionado con los trenes, es un viaje con el que lleva años soñando. He leído sobre el tema y conozco algunas de las soluciones de ingeniería que han utilizado para construir las vías. Tengo que verlo. Son las 9:30 y el expreso de Lhasa se pone en movimiento. Pues ya está, es la hora. Como director de transporte ferroviario en la Universidad Tecnológica de Michigan, Pasi está aquí por trabajo. Estamos trabajando para conectar la red ferroviaria de Alaska con la red canadiense y como parte de ese proyecto hemos estudiado algunas de las líneas férreas de regiones frías de todo el planeta para ver cómo otros países y otras regiones los han construido. Por tanto, para mí es un aprendizaje. Desde Pekín, el expreso de Lhasa viajará 3.000 kilómetros a través de China hasta la ciudad de Golmud. De ahí, el tren subirá hasta la meseta tibetana y hasta el techo del mundo en Lhasa. Es una jornada maratoniana de 47 horas de viaje, pero es el tramo final de la línea, de elevada altitud, el que interesa a Pasi. Atraviesa tierras más elevadas que las montañas rocosas americanas, un entorno tan hostil que es como construir un ferrocarril en Marte. Y los ingenieros chinos tardaron 50 años en resolver cómo hacerlo. La idea de construir este polémico ferrocarril se remonta a los años 50. Cuando el ejército chino ocupó el Tíbet en 1950, querían un ferrocarril para suministrar a las tropas, pero para construir una línea férrea, antes necesitaban una carretera. El gobierno chino envió una cantidad ingente de mano de obra equipada con herramientas básicas contra las duras condiciones de la meseta tibetana. Pero murieron alrededor de 3.000 trabajadores por congelación y mal de altura. Fue un desastre. Y aunque el sueño de un ferrocarril al Tíbet persistió, el plan finalmente se archivó. Actualmente el expreso de Lhasa se abre camino por la China oriental industrial a más de 110 kilómetros por hora. Es el orgullo de los ferrocarriles chinos, y solo los mejores pueden trabajar en él. Los 13 vagones de pasajeros del expreso de Lhasa se dividen en 3 tipos. 2, llamados coche cama blando, son el equivalente chino a la primera clase. Sin duda, esta es una manera bastante lujosa de viajar. Este compartimento se llama coche cama blando, cuenta con 4 literas para 4 personas e incluso tiene un sistema de entretenimiento con televisión o películas chinas, pero no todos los viajeros del tren disfrutan de tanto lujo. 7 vagones ofrecen plazas de coche cama duro, un poco más apretados, con 6 personas por habitación. Y hay 4 vagones simplemente con asientos. Puede parecer un tren normal, pero más adelante las vidas de todos a bordo dependerán de la alta tecnología oculta en sus vagones.
Han sido diseñados específicamente para lidiar con las condiciones de la meseta tibetana. Al mirar estos trenes, parecen los típicos trenes chinos, sin nada extraordinario, excepto esto de aquí. Una válvula de oxígeno para disponer de oxígeno extra cuando el tren vaya a alturas elevadas. Cada vagón está equipado con una unidad generadora de oxígeno que se pondrá en marcha en las alturas. Es un pequeño presagio de lo que se avecina. A lo largo del día el tren avanza hacia el oeste, parando por controles de seguridad y para recoger pasajeros. Aún quedan 24 horas para llegar a Lhasa, pero ya se empieza a notar la cultura tibetana. Mientras los nuevos pasajeros se instalan para pasar la noche, el tren empieza a ascender. Para cuando llegue a Golmud, la última parada antes de la meseta tibetana, se encontrará a 2.800 metros sobre el nivel del mar. A las 3 de la madrugada, la mayoría de los pasajeros están profundamente dormidos, pero Pasi Lautala tiene los ojos bien abiertos. Para mí es un momento muy emocionante. En unos minutos vamos a llegar a Golmud, la última estación antes de que el tren escale la meseta tibetana. Puesto que quiero ver cómo construyeron la vía, aquí acaba mi viaje. Es hora de apearse. Para saber cómo conquistaron la meseta los ingenieros chinos, Pasi tiene que ver la vía, de cerca y con luz diurna. Aquí comienza realmente el desafío de los ingenieros. Los pasajeros que continúan el viaje están a punto de emprender una subida empinada de 2.000 metros, y eso significa un cambio de motor a una locomotora con potencia real. En altitudes muy elevadas, una diésel convencional no podría soportar los bajos niveles de oxígeno. Así que, adelante las locomotoras NJ2. Monstruos diésel eléctricos de 138 toneladas con una potencia combinada de 8.000 caballos. Inmediatamente detrás del motor, añadieron un vagón generador de electricidad. Este será el recurso vital del tren: suministro de potencia, calor y, lo más importante, oxígeno para los pasajeros y la tripulación. El tren está a punto de embarcarse en un viaje extremo que solo es posible gracias a una ingeniería radical y una polémica decisión política. En 1984 el sistema ferroviario chino había llegado hasta Golmud, pero se quedó ahí. Durante los próximos 16 años, los problemas exclusivos de construir un ferrocarril a una altura muy elevada bloquearon el avance hasta Lhasa. Hasta que en 1999 el gobierno chino anunció que quería ampliar su red ferroviaria hasta las regiones pobres y subdesarrolladas de la China occidental y hasta el Tíbet. Alegó que el ferrocarril traería prosperidad a la provincia y aumentaría la calidad de vida. Sus críticos aseguraron que la línea tenía como objetivo estrechar el control político sobre el Tíbet y que posibilitaría que una ingente cantidad de chinos Han se mudasen invadiendo la cultura de los tibetanos locales. En cualquier caso, los ingenieros chinos dejaron sus trabajos para desarrollar este audaz plan. A 50 kilómetros de Golmud, Pasi Lautala comienza su misión para descubrir cómo los ingenieros chinos resolvieron el primer desafío en esta tierra extrema. Para llegar a la meseta, primero tuvieron que atravesar los imponentes picos de las montañas Kunlun. La vieja autopista del Tíbet discurre cerca del nuevo ferrocarril, lo que proporciona a Pasi la oportunidad de seguir la ruta. Mirando las montañas Kunlun, con sus cimas nevadas, no sorprende en absoluto que hayan tardado 50 años en construir este ferrocarril. Impresionante.
Los coches y los camiones pueden acometer subidas empinadas, pero los trenes pesados necesitan un ascenso lento y gradual, lo que los ingenieros llaman el gradiente constante. Eligieron esta ruta porque va por entre las cimas de las montañas. Sigue el valle que queda en medio y esa es la manera más fácil de mantener el gradiente constante. Pero ascender directamente por el valle es absolutamente imposible. El gradiente es demasiado empinado, por lo que el ferrocarril tiene que zigzaguear, cruzando una y otra vez, literalmente, docenas de puentes. Una vez subidos 2/3 del valle, los ingenieros se encontraron con un reto inmenso: construir el puente Sanchaje, el más alto de toda la ruta. Aquí estamos atravesando el Valle del Río, por lo que tenemos que mantener el ferrocarril en el aire para que el gradiente sea suave. Es una estructura crítica que se tuvo que levantar rápidamente para poder llevar los suministros hasta la meseta por ferrocarril para construir el resto de la línea, y eso significaba trabajar durante el invierno. Dedicando un ejército de trabajadores al proyecto y manteniendo el cemento caliente cuando las temperaturas descendían hasta los 20 grados bajo cero, consiguieron construir el puente en solo 12 meses. Cumplieron con el plazo. Vaya, esto es fantástico. Me alegro mucho de haber bajado del tren. No puedo ni imaginarme cómo tuvo que ser construir este puente en invierno. Impresionante. Pero esto era solo el principio. Avanzando por las montañas Kunlun hacia el aire cortante de la meseta tibetana, Pasi está a punto de descubrir un fenómeno natural extraordinario que destruye poblaciones. Tras cruzar las montañas Kunlun, comienza el día para los pasajeros a bordo del T-27 de Pekín a Lhasa. Y con él llegan vistas espectaculares de la meseta tibetana. Hace años que sueño con venir al Tíbet. Había visto los paisajes en muchos libros. Y es mucho mejor de lo que imaginaba y de lo que se ve en los libros, de hecho. Sí, es genial. Esta zona increíble es tan amplia y fría que se le ha llamado el tercer polo. Abarca más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, un cuarto del territorio de China. Las temperaturas invernales descienden a 35 grados bajo cero. Y toda ella es más alta que el monte Cervino. Para los ingenieros de caminos, como Pasi Lautala, no puede ser más complicado. Si me pidiesen construir un ferrocarril sobre estas montañas, seguramente me iría corriendo. No se me ocurre nada más desafiante que hacer algo así. Pues sí que lo hay. Porque bajo la superficie plana de la meseta yace una sustancia que durante 50 años frustró todos los intentos de construir un ferrocarril: tierra congelada o permafrost. El permafrost puede llegar a tener una profundidad de hasta 50 o 60 metros, y la mayor parte del permafrost está congelado todo el año. El problema no es el permafrost, que permanece en la tierra, sino la capa de tierra y agua que lo cubre, la capa activa, que se congela en invierno y se derrite en verano. En invierno la tierra está totalmente helada, pero si fuese verano sería como caminar sobre una ciénaga o un pantano. Los efectos de la congelación invernal se pueden demostrar fácilmente. Está haciendo bastante frío, así que vamos a realizar un experimento. Voy a dejar aquí esta botella de agua para ver qué ha ocurrido cuando volvamos. Aquí tenemos el resultado del experimento. Al congelarse, el agua se expande un 9%. Este paisaje está lleno de agua que se comporta igual que la de la botella. En décadas, el terreno puede cambiar varios metros.
Es un problema que han combatido los habitantes locales durante siglos, como descubrió Pasi en su primera parada en la meseta. La pequeña población de Butaolian, en la que los lugareños han tenido algunos problemillas con sus cimientos. Muchos de los edificios de esta localidad están dañados por el permafrost. Una vez que la tierra se mueve por la congelación y el deshielo, casi nada puede pararla. El terreno, al subir y bajar, hace pedazos los edificios. Echad un vistazo a este edificio. Es un ejemplo perfecto de los efectos del permafrost. Complicado para los edificios, el movimiento del permafrost imposibilita construir un ferrocarril. Como a los constructores de esta vía en Alaska y estas líneas en Canadá, se les complicaron las cosas. Por tanto, los ingenieros chinos esperaban de alguna manera resolver lo imposible. Esta pesadilla acabó en la mesa del científico de las regiones frías, Guo Dongchen, quien rápidamente descartó la obvia solución tradicional. El problema con esta idea es que implica una cantidad ingente de trabajo. Tienes que desenterrar toda la tierra de los cimientos, quitar el hielo y por último llenarlo con rocas. Más de la mitad de la ruta planeada por la meseta tibetana atraviesa permafrost, 632 kilómetros en total. Construir los cimientos profundamente en el permafrost a tan gran escala era demasiado trabajo y muy costoso, incluso para los chinos. Entonces surgió la revelación. Chen encontró la solución delante de sus narices, justo aquí, en la meseta. Los habitantes de la zona habían descubierto que el mayor problema de sus casas era que el calor del interior derretía la tierra sobre la que se asentaban, provocando que se hundiera. Su solución fue construir las casas sobre pilotes o poner tubos entre el edificio y la tierra para que el aire fluyera. Chen se dio cuenta de que de esa manera el terreno en el que se asentaban las casas seguía congelado. Fue un gran descubrimiento. Si la tierra sobre la que discurre la vía permanece congelada, no se hundirá. Creo que lo más importante en relación al ferrocarril es la idea que debemos cambiar de mantener la temperatura a reducir la temperatura. Esto es esencial. Para probar esta idea, en los años 70, el equipo de Chen construyó una estación de investigación en la meseta de Beilue. Levantaron un tramo de terraplén de ferrocarril y comenzaron a experimentar. Aquí tenemos conductos de ventilación que son tubos huecos que atraviesan el terraplén. En invierno permiten que el aire frío y el viento pasen por el terraplén evitando el calor. Con el tiempo sucedió algo impresionante. Año tras año el terreno se enfriaba. En varios años redujeron la temperatura media del suelo unos 2 o 3 grados, lo bastante para mantenerlo congelado. Pero construir los 600 kilómetros de la línea férrea con tubos de cemento por debajo seguía siendo demasiado caro. La idea de Chen no era lo bastante barata. Pero no se rindió. Tras años inspeccionando la meseta, se dio cuenta de que estaba sucediendo algo extraño bajo montones de piedrecitas. Los informes mostraban que la temperatura bajo las rocas era menor que en otras zonas. ¿Podría indicar una manera de llegar a una solución incluso más barata que los tubos? Un informe de una zona remota de Kazajistán Oriental confirmó sus sospechas. Los arqueólogos habían descubierto tumbas antiguas creadas con pilas de piedras pequeñas. Se dieron cuenta de que el terreno que las rodeaba era blando y cenagoso. Pero debajo de cada tumba estaba congelado, y había permanecido así miles de años, preservando los restos que contenía. De alguna manera, estas rocas enfriaban la tierra.
De nuevo en la estación de investigación, Chen decidió ver si un terraplén construido con rocas tendría el mismo efecto en el ferrocarril. El objetivo de estas rocas trituradas es disipar el calor del terraplén y de la tierra sobre la que se encuentra, para que cuando se construya tenga la seguridad de que no hay material entre las rocas, dejando el mayor espacio posible para que el aire circule. En 14 meses, el terraplén de rocas experimental de Chen disminuyó la temperatura media del suelo 3 grados centígrados y descubrió cómo funcionaba. En invierno, los fuertes vientos gélidos soplaban a través de las rocas expulsando el calor de la tierra, mientras que en verano, las rocas protegían el terraplén frente al calor del sol. Tras 50 años de frustración, los científicos chinos habían tropezado con una solución con 2000 años de antigüedad para el problema del permafrost, que era lo menos tecnológica posible. Es una capa de casi 1 metro que baja por el terraplén, pasa por debajo y sube por el otro lado formando casi una U. Por fin los ingenieros chinos podían comenzar a construir el ferrocarril. En el año 2001, miles de obreros llegaron a la meseta y comenzaron a construir los enormes terraplenes con materiales locales y maquinaria básica. En el año 2002, los equipos de construcción progresaban en la línea férrea a un ritmo increíble gracias a otra idea muy simple pero inteligente, la locomotora PG-30, que colocaba los raíles según avanzaba. Hace que construir un ferrocarril sea casi tan sencillo como montar una maqueta. A mediados de 2003, los trabajadores habían construido 250 kilómetros de vía desde Golmud por la meseta tibetana. Estaban logrando grandes avances hacia Lhasa. Pero la batalla contra el permafrost no había acabado, ni mucho menos. En algunas zonas, el permafrost está muy caliente, por lo que las rocas por sí mismas no pueden solucionar el problema. En esos casos tendrían que buscar soluciones alternativas. En algunos tramos de la ruta, las temperaturas veraniegas eran demasiado cálidas. Los terraplenes necesitaban un poco de ayuda adicional para mantener el suelo congelado. Se descubrió un dispositivo ingenioso, de nuevo nada tecnológico, aprovechando la naturaleza y que no requería de electricidad. Estos tubos tan extraños se llaman termosifones. La idea es ingeniosa pero realmente muy simple. Si te chupas el reverso de la mano y soplas, notas frío. Es porque el agua se está evaporando y expulsa el calor de la piel. Esto funciona de manera similar. De hasta 10 metros de altura, 5 de ellos enterrados en el suelo, los termosifones contienen amoníaco, un líquido refrigerante. Sin embargo, al contrario que una nevera, el termosifón no necesita suministro eléctrico para funcionar. Dentro del tubo, el amoníaco líquido se comporta prácticamente como el agua de la piel. Absorbe el calor de la tierra, por lo que hierve y se evapora en forma de gas. Este se eleva por el tubo, llevándose el calor de la tierra con él. En la parte superior, el viento gélido enfría el tubo y el amoníaco desprende el calor, condensándose de nuevo, por lo que vuelve al fondo del tubo y el ciclo se repite. Una genialidad sencilla sin tecnología. 34 kilómetros de la vía se enfrían de esta forma. Pero incluso los termosifones son incapaces de proteger los tramos más vulnerables del permafrost. Pasi se dirige a una zona llamada Qingshui, a casi una cuarta parte de la meseta, para explorar el área más frágil de permafrost de toda la ruta. Aquí, la capa activa del permafrost se derrite durante el verano y se convierte en una peligrosa ciénaga, con efectos parecidos a los de las arenas movedizas. Si eso sucede, nada podrá permanecer encima. Cualquier cosa se hundiría inmediatamente. Aquí la tierra se calienta demasiado en verano. Ni siquiera los termosifones pueden enfriarla.
Si los ingenieros no hubiesen encontrado la manera de atravesar este humedal cambiante, no habría habido ferrocarril. La respuesta, según creían, fue pensar en la ciénaga como si fuese agua y construir puentes. Por toda la ruta, los trabajadores taladraron miles de agujeros profundos en el permafrost. Perforando la capa activa hasta el hielo que yacía debajo y que permanecía congelado todo el año, podrían construir cimientos sólidos. Al menos, esa era la teoría. Porque ahora se enfrentaban a una nueva pesadilla y otra vez estaba relacionada con la temperatura. El cemento que se vertió en la tierra para crear los pilares del puente podría destruir los propios cimientos sobre los que se construyó. Cuando mezclas el cemento, se produce una reacción química. Al fraguar, desprende calor. En este experimento, la temperatura de la mezcla aumenta de manera constante. Cuando todo el trabajo está destinado a que el permafrost siga congelado, el calor es lo último que necesitas. La temperatura es de 13 grados, suficiente para derretir el hielo que rodea la estructura y que sea inestable. ¿Cómo lidiarían los ingenieros chinos con esto? Poniendo a la madre naturaleza a trabajar para ellos. Lo construirían en pleno invierno, cuando la temperatura ambiente cae bajo cero, y enfriando el cemento a 5 grados, vertiéndolo lo más rápidamente posible antes de que se fragüe. Empleando a miles de trabajadores, construyeron casi 3.000 pilares del puente en solo 7 meses. Un logro impresionante, personificado en uno de los símbolos de la línea, el espectacular puente King Sui, de 11,7 kilómetros de longitud, el puente sobre permafrost más largo del mundo. Por fin, habían conquistado el problema del permafrost. En total, más de 160 kilómetros del ferrocarril de Qinghai, Tíbet, está construido sobre puentes como este, una séptima parte de la ruta total. Pero el permafrost no fue el único desafío formidable que presentó la naturaleza de la meseta. El terreno es tan elevado que tiene escasez de uno de los ingredientes básicos de la vida. Aquí hay que luchar para sobrevivir. Con una altitud media de 4.500 metros, la meseta tibetana está, como cabe esperar, muy escasamente poblada. Al llegar a un tercio del camino, se encuentra la población tibetana de Tuo Yuo-he, con 1.300 habitantes. Los lugareños se han ido adaptando a la altitud durante siglos, pero para cualquier otro supone un grave peligro. Aquí arriba, respirar es mucho más difícil que al nivel del mar. A pesar de esta desventaja, Pasi se enfrenta al campeón local de billar para demostrar que el aire se compone principalmente de moléculas de nitrógeno y oxígeno. Una de cada 5 moléculas es oxígeno. Al nivel del mar, hay muchas moléculas tanto de nitrógeno como de oxígeno en cada respiración. Pero cuanto más subes, las moléculas se reducen más y más. A 4.700 metros, donde me encuentro ahora, la cantidad de oxígeno en el aire es casi la mitad de la que hay a nivel del mar. Aquí, al cuerpo le cuesta mucho conseguir del aire el oxígeno suficiente para la sangre y los músculos. Cuanto más ejercicio hacemos, más oxígeno necesita nuestro cuerpo, y si no lo recibe, puede tener consecuencias nefastas. En los casos más graves, los fluidos pueden penetrar en los pulmones y provocar la muerte. Al avanzar por la meseta, una de las funciones más importantes de la tripulación del Expreso de Lhasa es vigilar a los pasajeros. Buscan síntomas de mal de altura. El tren se encuentra a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Los médicos aconsejan que se vaya espaciando la subida 5 días para aclimatarse a la altitud. El tren lo ha hecho en solo 32 horas. A esta altura, 3/4 partes comienzan a experimentar el mal de altura. Se nota que el aire es muy escaso. Cuando estaba haciendo fotografías, hasta el menor movimiento me dejaba sin aliento.
Desde que llegamos al río Chumaer, me noto mareada y con náuseas. Tengo la nariz muy seca y mi hijo también. A él le dolía la tripa. Para reducir estos síntomas, debemos recordar los generadores especiales de oxígeno. Llenan los vagones con aire enriquecido. Los generadores de oxígeno en el interior de cada vagón utilizan una técnica llamada separación por membrana. El aire del exterior se comprime y se bombea por pequeños tubos. Las paredes de esos tubos están compuestas de una membrana con agujeritos que filtran las moléculas más pequeñas de oxígeno en lugar de las más grandes de nitrógeno. El nitrógeno desechado se expulsa del tren a través de una tubería de salida, mientras que el aire enriquecido con oxígeno va a los vagones. Aumenta el nivel en el aire del 21% al 24%. No es mucho, pero hace que los pasajeros se sientan mejor. Pero para aquellos que realmente están sufriendo, hay un sistema de seguridad. La tripulación entrega a los pasajeros afectados un tubo que pueden enchufar directamente a un suministro del 40% de oxígeno. Todas las literas y asientos del tren tienen su propio suministro de oxígeno. El tren no está presurizado como la cabina de un avión, pero las puertas están selladas para mantener en el interior la atmósfera enriquecida en oxígeno. Y hay una ligera presión positiva para que el aire del exterior no se filtre. Por comparación, los trabajadores que construyeron la vía en la meseta vivieron un infierno en vida. El intenso esfuerzo físico a esa altitud no solo es complicado, sino hasta peligroso. Me siento bastante frágil aquí en la meseta. Me duele un poco la cabeza y aunque ando a un paso más lento de lo normal, estoy absolutamente sin aliento. Muchos de los 3.000 trabajadores que murieron construyendo el primer camino hacia el Tíbet en los 50 fueron víctimas del mal de altura. Y los ingenieros de camino estaban decididos a no repetir el desastre. Pero tenían que construir estructuras extremas en alturas extremas, incluyendo una en particular. Tenía que ver esto. Es el túnel ferroviario a mayor altitud del mundo. A 4.905 metros sobre el nivel del mar, los chinos llaman al túnel de Fenghuoshan la puerta más cercana al paraíso. No quiero ni imaginarme lo que pasó la gente que construyó este túnel. Estamos a 4.900 metros y no hay mucho oxígeno, así que tuvo que provocar literalmente muchos dolores de cabeza. La construcción de este túnel exigió que cientos de trabajadores viviesen y trabajasen en una altitud extrema. Por ese motivo, la compañía ferroviaria trajo a uno de los mayores expertos de China en medicina de altitudes elevadas, el catedrático Tian Yiwu, director del Centro de Investigación Médica y Científica de las Tierras Altas de Qinghai. La presión es estable. Su misión era ayudar a los ingenieros a construir el túnel y otras estructuras en alturas elevadas sin las trágicas pérdidas de vida de los 50 en la construcción de la carretera. En los inicios de la construcción del ferrocarril tibetano, como la mayoría de los trabajadores eran de regiones situadas al nivel del mar, no estaban adaptados a las tierras altas. Conscientes de los peligros de un ascenso precipitado, el catedrático Wu preparó un plan elaborado. Nuestra primera medida fue una adaptación paulatina, lo que significaba realizar el ascenso gradualmente. Desde el interior viajaban de Pekín a Xining, descansaban 3 días y después paraban una semana en Golmud, antes de ascender a las montañas Tángula. El catedrático Wu contaba con un amplio equipo de 2.000 médicos y enfermeras. Se construyeron enfermerías cada 18 kilómetros a lo largo de la ruta para atender a los trabajadores enfermos. Y el catedrático Wu se aseguró de que hubiese un buen suministro de oxígeno.
A pesar de los 1000 casos graves de mal de altura en los 5 años, nadie murió. La tasa de mortalidad fue 0. Gracias al suministro de oxígeno a bordo, la tripulación y los pasajeros del expreso de Lhasa viajan con relativa seguridad. Pero al atravesar la meseta, sus vidas dependen de otro sistema de seguridad esencial. Para ahorrar dinero, la línea se construyó con una sola vía, pero eso implica un peligro constante. Si dos trenes que viajan en dirección contraria se encuentran accidentalmente en la misma línea, podría haber una colisión frontal. Pero para controlar los trenes no hay señales. En su lugar, a lo largo de toda la vía, cada 15 kilómetros aproximadamente, hay una antena telefónica móvil que transmite información del tren al centro de control a 2.300 kilómetros. A lo largo de toda la ruta hay vías dobles, tramos cortos con doble vía para que puedan pasar dos trenes. 39 horas después de comenzar el viaje, el expreso de Lhasa se aproxima a una de estas vías dobles. Tangula, la estación ferroviaria a mayor altura del mundo. Es un lugar fantasmagórico. La estación es simplemente un punto para que puedan cruzarse dos trenes. Es primera hora de la tarde y el tren se encuentra todavía a 500 kilómetros de Lhasa. En el interior, los pasajeros están protegidos del ambiente extremo del exterior. Pero de la misma manera que el tren protege a los pasajeros del medio ambiente, tiene que hacer lo contrario. Debe proteger al frágil ecosistema de este paisaje ancestral de la contaminación humana. La meseta tibetana contiene la reserva natural de Kekexili y Sanjingwan, la segunda reserva natural más grande del mundo. Es más extensa que Inglaterra y Gales juntos. Es un delicado ecosistema que podría trastornarse y destruirse con facilidad. En la mayoría de los trenes del mundo, el agua residual se tira directamente a la vía, pero en este caso no. El calor del agua podría calentar el permafrost y degradarlo. Destruiría los cimientos sobre los que discurre el tren. Por ese motivo, los chinos se han vuelto ecológicos. En lugar de tirar el agua residual en la vía, el expreso de Lhasa lo almacena en depósitos situados bajo cada vagón. Cada depósito contiene 500 litros de agua residual, lo suficiente como para tirar de la cadena 250 veces. Todas las noches, en la estación de Golmud, una pequeña flota de minicamiones cisterna se acerca a una de las plataformas. A las 11:45 de la noche, el gemelo del expreso de Lhasa, el T-28 procedente de Lhasa, se detiene camino de Pekín. Tras cruzar la meseta, los depósitos del tren están llenos de agua residual. Un pequeño ejército de trabajadores se pone en marcha. Enganchan las mangueras a los depósitos y sacan los residuos. La operación completa dura 10 minutos. El tren parte de la estación y los camiones cisterna van a deshacerse de los residuos con seguridad. Y 900 pasajeros aliviados ponen rumbo a Pekín. Pasi está impresionado por los esfuerzos por conservar este frágil ecosistema. Pero en este viaje por la meseta ha descubierto que no todo funciona bien en el ferrocarril. La propia línea sigue amenazada. A pesar de todos los esfuerzos por mantener congelado el suelo bajo la vía, el ferrocarril Qinghai-Tíbet está siendo atacado por un enemigo inesperado. En ciertas partes de la meseta habita un fenómeno natural que lleva aquí miles de años: la arena. Es impresionante. La verdad es que no esperaba ver dunas de arena en la meseta. Es casi como estar en la playa. El problema de la arena es que, al contrario que en el caso del barro, los granos no se mantienen unidos. Si planto aquí la mano en un día ventoso como este, se vuela.
y se vuela directamente hacia el terraplén del ferrocarril a medio kilómetro de distancia. De aquí surge el problema. La arena que ha traído el viento llena los huecos en el terraplén de rocas. Cuando el terraplén de rocas machacadas se llena de arena, pierde su capacidad de enfriar el suelo que hay debajo. Con el tiempo esto podría provocar que el permafrost se derritiese y la vía se doblaría. Así que la compañía ferroviaria está haciendo todo lo posible para evitar que esto suceda. Han levantado docenas de vallas como esta para evitar que la arena llegue a las vías. Observad cómo se ha apilado detrás de ellas. Cuando el viento sopla a través de la fina malla de las vallas, se ralentiza y suelta la arena. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la tierra ya se ha filtrado en el terraplén de rocas. La arena solo afecta a un pequeño tramo de la línea. Pero hay otra amenaza mucho más grave para el futuro a largo plazo del ferrocarril. Y la ha generado el hombre. El permafrost de la meseta es extremadamente sensible a los cambios de temperatura y el calentamiento global lo está calentando lentamente. Nuestro país ha llevado a cabo una investigación en este campo y tenemos datos que especulan que la temperatura de la meseta Qinghai-Tíbet aumentará entre 2,2 y 2,6 grados centígrados durante los próximos 50 años. El ferrocarril está diseñado para lidiar con un aumento de 3 grados centígrados de la temperatura media. Pero hay otros factores que podrían elevar la temperatura mucho más. A lo largo del continente y especialmente en la vecina India, se usa mucho carbón en fuegos y hornos que producen humo que contiene negras partículas de hollín. Gran parte de ese hollín cae sobre la nieve que cubre la meseta tibetana en invierno. Las partículas negras provocan que la nieve sucia absorba más calor del sol que la nieve limpia. Actualmente, en primavera, la nieve se derrite antes, sumándose al calentamiento de la meseta. A pesar de todas las medidas para mantener congelada la base de la vía férrea, si la temperatura aumenta más de 3 grados, el ferrocarril se vería gravemente afectado. El expreso de Lhasa avanza por el impresionante puente de 3 tramos sobre el río sagrado de Ki-Chu. Para la tripulación del tren es un símbolo de bienvenida. Tras 47 horas, indica que están cerca del fin del viaje. Y aquí estamos, en la enorme estación de Lhasa. Costó 24.600.000 euros y es un símbolo de la determinación china de que el ferrocarril ha llegado para quedarse. Con esta línea, los ingenieros chinos han demostrado que están entre los mejores del mundo y han sentado las bases de un programa de expansión como nunca antes se había visto en todo el mundo. En los próximos 5 años, China destinará aproximadamente 211.000 millones de euros a construir más de 30.000 kilómetros de ferrocarriles nuevos. Para Pasi Lautala, la estancia en la meseta ha llegado a su fin. Llegar hasta aquí ha sido una experiencia indescriptible. Ya sentía mucho respeto por las personas que construyeron este ferrocarril, pero ahora entiendo realmente los desafíos a los que se enfrentaron. Quiero decir que este lugar es muy duro para trabajar. Dolores de cabeza, falta de respiración, vientos gélidos. No solo consiguieron construir el ferrocarril, sino que desde el punto de vista de la ingeniería es impresionante. El ferrocarril Qinghai-Tíbet es un verdadero logro monumental de la ingeniería, una enorme demostración de esfuerzo humano y de ingeniería de baja tecnología pero de un alto ingenio que muestra el camino de las nuevas líneas férreas de todo el mundo. Quizás sea el comienzo de una nueva edad de oro ferroviaria.